para, pues para que no lleguen tan mal a su examen, ¿no? Entonces el lunes empezamos los exámenes. Para tales efectos, le doy el uso de la voz a Luisa Fernanda Cuellar. Buenos días, Luisa Fernanda. Buenos días, profe. Vamos a iniciar con este repaso. Vas a empezar a aportarnos un poquito. El primer tema que vimos fue un glosario introductorio a la materia en la que manejamos conceptos pues, bien particulares, entre ellos el hecho y el acto jurídico. Luisa Fernanda, ¿qué es un hecho y qué es un acto jurídico? El hecho, bueno, muy bien, el acto, sí se refería a mí, ¿verdad, profe? Sí. Ah, uno de, bueno, dos traen consecuencias jurídicas, pero uno está por voluntad, bueno, uno se hace por voluntad y el otro es por causas naturales. Más o menos, más o menos. Es decir, tanto el hecho jurídico tiene un subuniverso. Este subuniverso será hechos jurídicos del hombre y de la naturaleza, pero en su propia esencia, un hecho jurídico son circunstancias que acontecen sin que exista la voluntad de sujetos y que generan consecuencias de derecho. Por su parte, el acto jurídico es una manifestación de la voluntad en donde los sujetos se obligan a dar, hacer o no hacer. Es un acto jurídico. Los hechos jurídicos eventualmente pues serán del hombre o serán de la naturaleza. Precisamente la naturaleza, como lo comentas, un fenómeno natural produce consecuencias de derecho y un hecho del hombre puede ser la comisión de un delito, toda vez que independientemente de la voluntad de partes en la comisión de dicho delito, las consecuencias jurídicas que se originan se siguen de oficio independientemente de la voluntad de estos. Para que quede bien claro. Gracias, Luisa Fernanda. Este, Cristian Iván Montalvo, Buenos días, profe. buenos días, compañero. Continuando con este repaso, también vimos en ese glosario introductorio qué es una norma adjetiva y qué es una norma adjetiva. Asimismo, pues cuáles serán las normas tanto sustantivas como adjetivas de nuestra materia. ¿Me puedes hacer alusión a ellas, por favor, y decirme qué es una norma sustantiva y adjetiva? Bueno, no estuve al inicio, pero me di a la tarea de investigar un poco acerca de la norma adjetiva y norma sustantiva. De acuerdo a la norma adjetiva, lo que yo entendí es aquella que regulan los aparatos del Estado en cuanto a aquellos que aplican el derecho. Y la norma sustantiva son las que conceden derechos o obligaciones, pero me parece que no intervienen en las relaciones procesales. Ok, ok. Entonces, dicho de una manera muchísimo más sencilla, ¿cuál es la adjetiva y cuál es la sustantiva? Dame un ejemplo. O sea, está bien lo que dijiste. Es decir, jurídicamente está correcto tu aportación. Sin embargo, pues dame un ejemplo. Eh, bueno, en este aspecto sí me sería un poco difícil encuadrarlo. Pero Eh, eso no tiene mucho sentido, ajá, Cristian, ajá. porque pues me las definiste muy bien. Es decir, la sustantiva otorga derechos y obligaciones. ¿Qué ley? Dime una ley que otorga derechos y obligaciones. Y básicamente me dijiste que la otra contiene aspectos de regulación de derecho. Entonces Correcto. se entiende que pues es un aspecto meramente procesal. Entonces, dame el ejemplo de una ley que otorga derechos y obligaciones y el de una ley que contenga aspectos procesales. Eh, bueno, supongo que una ley que concede derechos y obligaciones sería la ley de tránsito. ¿Ok? Y una ley procesal. Mm, ley procesal.
del Código Civil Federal, podría ser. ¿No? Más, ¿puedo comentar, profe? Claro, Andrés, adelante. Gracias, Más bien Cristian. sería Sí, el Código Procesal Civil. Exactamente, exactamente. Pues un ejemplo claro, Andrés, ¿estás de acuerdo conmigo? Cristian, es importante que lo consideres. Digo, eventualmente, sí, el reglamento de tránsito opera como un reglamento sustantivo, claro que sí. Sin embargo, digo, para que no te lo compliques, vamos a entender, Cris, que precisamente una norma sustantiva contiene la sustancia de la materia, es decir, contiene los derechos y las obligaciones eh, o concedidos o reconocidos por la norma. El Código Civil de la Ciudad de México es una norma sustantiva. Entonces, una norma procesal, como menciona Andrés, pues sería pues el Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, totalmente. Entonces, esa sería una norma adjetiva. Asimismo, vale la pena hacer mención de que existen normas mixtas, normatividades mixtas. ¿Por qué existen normatividades mixtas? Pues porque hay leyes que contienen aspectos tanto sustantivos como para procesales. Por ejemplo, la ley de amparo, la ley federal de trabajo. Contiene aspectos en sustancia de materia, así como en cómo se va a llevar el proceso. Es decir, si poniéramos un ejemplo en perspectiva, la ley federal del trabajo contiene cuestiones sustantivas como la otorgación de la indemnización constitucional por despido injustificado. Es decir, la ley te dice, oye, si te corren de tu chamba, tienes derecho a aguinaldo, a prima vacacional, a vacaciones, a 20 días de salarios por año, a 3 meses de salario de manera constitucional. Eso te dice la ley y al mismo tiempo vienen las reglas mediante las cuales se substanciará el proceso. Es decir, la presentación de demanda se hará por escrito, conteniendo tal y tal, tal. Abierta, o sea, cómo es el proceso laboral, ¿no? O sea, que hay una audiencia que es sede de conciliación, demanda y excepciones. En dicha demanda se da el uso de en dicha audiencia se da el uso de la voz a las partes, etcétera, etcétera. Es decir, la Ley Federal del Trabajo contiene tanto el derecho como el juicio. Bueno, continuando, Andrés, asimismo existen normatividades mixtas, como lo comentamos. En este caso, en la materia, ¿qué normatividades utilizaremos de manera sustantiva y de manera adjetiva? Pues en este caso sería la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Muy Y bien. pues también tomaríamos el Código Procesal Civil Federal y el Código Comercio. Ok, ok. Más bien, sería de esta manera, Andrés. Sería, como tú mencionas, norma sustantiva, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, sin duda. Y en cuestiones adjetivas, utilizaríamos como normatividad mixta al Código de Comercio, y como norma supletoria al Código de Comercio, utilizaríamos el Código Civil Federal de manera supletoria al Código de Comercio. Así quedaría respecto a esas normas. Permítanme un segundo, me estoy dando la tarea. ¿Podría repetir lo último, por favor, profesor? Claro, que en respecto a la materia utilizaríamos como normatividad sustantiva la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y que como norma adjetiva vamos a utilizar el Código de Comercio, que es una normatividad mixta, y de manera supletoria al Código de Comercio se utilizará el Código Civil Federal. Como les estaba comentando. Gracias. Pues de nada. Me estoy dando la tarea de anotar los temas que se van a ventilar en el examen para que independientemente de que quienes estén aquí pues en el repaso tengan material para pues estudiarlo de manera pues personal, ¿no? Después de hecho y acto jurídico, norma sustantiva y norma adjetiva, empezamos. ¿Cuál fue el siguiente concepto que vimos?
Bueno, vimos los conceptos de dinero, crédito, título de crédito. Eventualmente estos conceptos son fundamentales porque son estos conceptos mediante los cuales se desarrolla la estructura interna de la materia en el dinero, en el crédito y eventualmente en el título de crédito. Le cedo el uso de la voz a María Itzel Gutiérrez Hernández. Sí, profe, buenos días. Buenos días, María Itzel. Por favor, platícame de qué significa o qué es el dinero, qué es el crédito, qué es un título de crédito. Bueno, nos dijo que el dinero es el conjunto de activos que sirve para darle igual un valor activo a ciertas cosas. El crédito no es una operación financiera en donde una persona llamada acreedor le otorga un préstamo a una persona denominada deudor, en donde esta última se obliga a devolver dicho préstamo junto con los intereses devengados en los términos y plazos pactados. Claro. Y el título de crédito es una figura jurídica que traslada valores como dinero sin necesidad de hacerlo de forma física. Muy bien, muy bien. Yo honestamente no podría haberlo hecho mejor. Dudas, comentarios, compañeros, es el momento de hacer uso de la voz a efectos de, pues si existe alguna duda, pues comentarla. Me parece que no. Después de esto, digo, también es importante hacer mención que lo definimos, el título de crédito, desde el aspecto doctrinal, como lo estás mencionando, María Itzel, y también desde el parte legislativo. En el parte legislativo, el título de crédito está contenido en cuestión de definición en el artículo quinto de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. La letra señala que son títulos de crédito los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos se consigna. Esto tiene que ver con las características de los títulos de crédito. Es decir, una de las características del título del crédito, que lo vamos a ver a continuación, pues es la incorporación. Es decir, que el título de crédito trae incorporado en el cuerpo de tiene un derecho aparejado y está escrito el título de crédito. Por tanto, se entenderá y se interpretará el título de crédito conforme a su literalidad. Es decir, que lo que está escrito vale, tal cual está escrito. Muy bien. Continuando con esta parte, estudiamos con posterioridad de este glosario introductorio las características, o bueno, la clasificación tradicional de las obligaciones. Cedo el uso de la voz. Permítame un segundo. Alexis Bucio. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días, Alexis. Te saludo. Alexis, derivado del siguiente tema que estamos a punto de trabajar, pues estudió una clasificación tradicional de las obligaciones. ¿Cuál era esta clasificación, Alexis? La clasificación tradicional me parece que eran dos, que era la simple y ¿Mm? la de sujetos a una modalidad. Muy bien. Platícame de cada una. Me parece que la simple, su objeto vendrá siendo la manifestación expresa y tácita. Ujú, muy bien. La manifestación, expresa es aquella que está en el contrato, o Ujú, sea, la que viene como estipulado sobre, escrita en él. Y la tácita vendrá siendo lo que está entendido, o sea, no está escrito en el contrato, pero se sobreentiende, aunque no está bien. escrito. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Después, Este, su- mm, pues creo que solo me falta la de sujetos a una modalidad.
me parece que es la que vendría siendo aquellas que son como que condicionales. Y Es un- esas me había dicho, bueno, nos había comentado, me parece que podrían ser suspensivas o resolutorias. Ujú. Las suspensivas son aquellas en las que el objeto principal es aquel, como o sea, su palabra lo indica, está suspendido en lo que se realiza una condición. Ok. O sea, creo que ahí usted nos había dado un ejemplo o sea, cuando uno pide, o sea, podría decir que cuando uno pide un permiso y podría decir, o sea, la otra persona dice que sí, pero siempre y cuando realicen una acción. O sea, y la otra vendría siendo la resolutoria, Ujú. que ahí es donde usted dijo que ocurren dos figuras jurídicas al mismo tiempo, que cuando ocurre la principal, desaparece la accesoria. Muy, muy bien. Muy, muy bien. ¿Y después? Mm, en cuanto a ese tema, lo que yo tengo sobreentendido en lo que viene siendo de las obligaciones tradicionales. Ok, muy, muy bien, fue una buena aportación, aunque sí te comento, Alexis, se destinaron como 2 clases a ver la clasificación, entonces es bien importante que tengas tus apuntes. Ahorita no los pierdas, no los pierdas, los vamos a repasar otra vez, pero voy a hacer una pregunta concreta, o sea, es decir, les adelanto, una pregunta de examen que les va a tocar de manera pues aleatoria va a ser esta: dame la clasificación de las obligaciones y tienes que desarrollarlo todo. Por ejemplo, pues ahorita pues no está ni la mitad, Alexis, de las modalidades. O sea, muy buenas las que aportaste. Eso, por ejemplo, si te lo digo, si tuviera que evaluarte, con eso te pondría un 6. Entonces, porque muy bien lo que participaste, pero te falta más de la mitad. Entonces, ahorita quien quiera tomar el uso de la voz, denme 2 minutos. Voy a resolver un tema rapidísimo aquí con mi perro. eh, y vengo en 2 minutos. Ok, ok. Ya regresamos. El estudio del uso de la voz. Profesor, yo tengo Sí. información que anoté, creo. Ok, adelante con la participación, Jorge. Bueno, de acorde a las modalidades, ya mencionó el compañero las condicionales. Aparte de ¿Mm? estas, encontramos otras 4 categorías. Ok. Totalmente hablamos de 5. La segunda categoría es aquella eh, que mencionamos que es a plazo. Mencionábamos que en esta se cumple el acto en una fecha determinada. La Ujú, tercera, mencionábamos que es las modalidades recíprocas, ujú, es aquella en cual ambas partes se obligan a dar, hacer o no hacer. ujú, La cuarta modalidad, pluralidad de objetos.
Esta se subdivide en alternativas y conjuntivas. Las alternativas son aquellas en las cuales hay varios objetos en el instrumento contractual, y las conjuntivas, todos los objetos materiales a la vez. Y la última modalidad la tenemos, que es pluralidad de objetos. Aquellas se dividen en solidarias y mancomunadas. Las solidarias son aquellas que al cumplir la obligación de manera continua, ¿no? Creo. Y las mancomunadas supongo que son aquellas que pues son por aparte, ¿no? Y desaparece cuando uno cumple la obligación. Ahí hay un poquito de Cuando, confusión. Ahí hay un poquito bueno, de confusión. creo que, A ver, continúa. creo que es todo lo que tengo. Ok. Pero bueno, tengo una acotación que dice cláusula resolutoria. Se Ujú, resuelve dilapidando la primera, ujú. pero no sé si sea de esta última. No, bueno, la resolutoria eventualmente deviene de las condicionales de las suspensivas y resolutorias, precisamente, en donde sí existen dos figuras jurídicas, una accesoria y una principal. La accesoria muere cuando se cumplimenta la principal. Entonces, es la resolutoria. Hubo una confusión en pluralidad de objetos. Me dijiste que la pluralidad de objetos era mancomunada y solidaria. Esa es pluralidad de sujetos. La pluralidad de sujetos es la que es mancomunada y solidaria, y también hubo un poquito de confusión por ahí. Respecto a la pluralidad de sujetos mancomunada, es decir, las dos partes se comprometen al cumplimiento de la cosa y se obligan a darle cumplimiento de manera continua e ininterrumpida. Por lo tanto, si una de las partes deja de cumplimentar la obligación, se actualiza la figura jurídica de incumplimiento de contrato. Pues tienen que cumplirlo los dos al mismo tiempo. Y en la solidaria no. En la solidaria, ¿cómo se llama? En la solidaria, una de las dos partes tiene que dar cumplimiento a la cosa. Si una de las dos partes no le da cumplimiento, la otra se hará responsable por el cumplimiento del objeto. Entonces, a eso se refiere la solidaria, es la figura del aval. Y pues en una obligación mancomunada, pues un ejemplo sería un préstamo conjunto por parte de un matrimonio para la adquisición de vivienda, por parte de una entidad paraestatal como Fobiste o como Infonavit. Ese sería un ejemplo. Muy bien. Espero que con esto... Profesor, no, y la de pluralidad de objetos también bueno, lo podría repetir, es que no viene el apunte. Sí, claro, la pluralidad de objetos es tiene una subdivisión en alternativas y conjuntivas, en donde las alternativas, las obligaciones alternativas son aquellas en las que se oferta cierta cantidad de objetos para que den cumplimiento, bueno, cierto objeto de cosas para que den cumplimiento al objeto del contrato, y que dada alguna de estas cosas, se da por cumplido el contrato. Al contrario sensu, las obligaciones conjuntivas son aquellas en donde el objeto material del contrato oferta varios números de cosas y no se da por cumplido el contrato hasta en tanto se den todas las cosas. Gracias. De nada. Después el siguiente tema que va a contener su examen, de hecho se los voy a poner, ya los voy a mandar en el chat. Todo eso es lo que va a venir en su primer examen, viene en el chat. Hasta ahí iríamos en segundo tema nada más. El tercer tema sería la clasificación, las características de los títulos de crédito. Las características de los títulos de crédito. Para tales efectos, le quiero dar el uso de la voz a Ariadna Velázquez. La escucho muy lejos, compañera. No sé si pueda checar algo con su micrófono. Bueno, creo que Ariadna no tiene problemas con su micrófono. No pasa nada. Le cedo el uso de la voz a Diana Estefanía López Ruiz.
Hola, profesor, buenos días. Muy buenos días, estimada Diana. Diana, Sí, ¿podrías prender tu cámara, por favor? Bueno, todos, de hecho, pues, la instrucción era que la prendieran. Pero bueno, Diana, independientemente de eso, platícanos un poquito de las características de los títulos de crédito. sí. Solo Gracias. tengo una duda en algo, pero ahorita lo menciono. Es Claro. incorporación, Ujú, legitimación, ujú, literalidad, autonomía, ujú, abstracción, ujú. incorporación. Bueno, esos creo que ya los tengo como mencionados otra Ya vez la, porque tengo ya como la los habías dicho. ejemplos. Ok. Ajá. Ok, Solo tengo una duda, profesor, claro. en legitimación activa y legitimación pasiva, Ujú. porque solamente tengo apuntado da y recibe. Entonces no me quedó claro. Claro, ahorita lo revisamos bien, pero platícame qué es la incorporación, qué es la literalidad, qué es la abstracción, qué es la autonomía, y ahorita vemos la Ajá. legitimatio activa y pasiva. Ok. El derecho consignado en los títulos de crédito. Los títulos de crédito traen un derecho. Esa tengo así, incorporación. Explícamelo. La Explícamelo literalidad. con palabras. No, tampoco entendí bien eso. Solo el de literalidad, que pues es así como lo dice la palabra, es literal como está expresado en el título de crédito. Ok. Eh, la autonomía, no me quedan claros. Según yo ya me habían quedado claros, pero no. Ok, claro, no te preocupes, yo entiendo. Vale, entonces vamos a dar una pequeña explicación. Sí, porfa. Las características de los títulos de crédito. Vamos a empezar con la incorporación. La incorporación, miren, es muy importante que utilicemos una lógica racional sobre la palabra. ¿Qué significa incorporación? Incorpo, es decir, que está en el cuerpo de. Eso, de ahí deviene la palabra incorporación. Incorpo, en cuerpo. Es decir, vamos a considerar que el cuerpo del título de crédito, o sea, literalmente el papel es el cuerpo, es el título de crédito, ¿ok? Entonces la incorporación, incorpo, es decir, adentro de este cuerpo hay un derecho. Eso es lo que pasa con el título de crédito y la incorporación. La incorporación quiere decir que el título de crédito trae incorporado un derecho el cual se puede hacer valer. Es decir, que este papel está reconocido como un derecho de un sujeto con otro. Esa es la incorporación. La incorporación, el título tiene un derecho aparejado. ¿Ya te quedó claro? Sí, gracias, Ok. profe. Luego vamos con la legitimación. La legitimación deviene eventualmente de legitimatio, que eventualmente es que una cosa tenga validez para hacerse valer. Es decir, la legitimación es una figura eh, que representa la validez de dicho documento. Y la validez de dicho documento acontece de manera activa y pasiva. Es decir, hay las partes que están sujetas en este título de crédito tienen las facultades para hacer valer el derecho incorporado en este título de crédito. De manera activa, ¿quién tiene la facultad de hacerlo valer? Pues el acreedor. ¿Quién tiene la facultad de darle cumplimiento a? Pues el deudor. Entonces, la legitimación activa es quien da. La legitimación activa es la persona que da dinero a través de dicho título de crédito. Y la persona, la legitimación pasiva es el sujeto que debe de darle cumplimiento, debe pagar el título de crédito, es quien lo recibe, es la legitimación pasiva. ¿Ha quedado claro la legitimación? Ok.
Es importante, ¿ya quedó claro? Sí. ¿O todavía hay una duda por ahí? ¿Diana? No, sí está bien, profesor. Ok, ok, bueno, continúo. Después la literalidad, ese sí lo entendiste, pero de todos modos lo hacemos mencionar. La literalidad viene de lo que está expresamente manifestado en el título de crédito. Es decir, el título de crédito se interpreta conforme a lo que tiene escrito. Hace una alusión importante a este principio general del derecho del pacta sunt servanda. Es decir, lo pactado obliga. En ese estricto sentido, lo que viene en el título de crédito se interpreta tal cual viene. Es decir, si en el título de crédito yo menciono que se me va a pagar ese dinero el 17 de octubre en mi domicilio y que si no se paga el 17 de octubre se tendrá por vencido, se interpreta así. Si la persona me dice es que te lo iba a pagar, pero te lo iba a pagar en mi casa, no, era de manera física en mi domicilio. Entonces, ya venció. Se interpreta conforme a lo que viene literalmente escrito. Luego, la autonomía, aquí no se confundan entre la autonomía y la abstracción. La autonomía deviene de la facultad del título de crédito respecto a su derecho. Es decir, el título de crédito ya vimos que tiene derechos. Independientemente de a quién se le endose o a quién se le transfiera la titularidad de dicho título de crédito, va a seguir teniendo ese derecho incorporado, independientemente de quién sea el nuevo sujeto activo en el título de crédito. Esa es la autonomía, independientemente de quién lo tenga o a quién se le traslade la deuda o a quién lo que sea, ese título de crédito gozará de dichos derechos. Por su parte, la abstracción. La abstracción quiere decir que independientemente existe o no una causa original de ese título de crédito, este se hace valer por su propia y especial naturaleza, independientemente de que exista alrededor de este una causa que lo haya originado. Esto tiene razón porque los títulos de crédito, en su mayoría, el mayormente circulado y utilizado es el pagaré. Todavía no lo hemos visto. Y el pagaré muchas veces se utiliza como una garantía de cumplimiento accesoria a una principal que deviene de una obligación personal, particularmente de un contrato. Y es por eso que, de todos modos, la característica del título de crédito, la abstracción, refiere a que independientemente de que exista una causa originadora, este se hace valer por sí solo. ¿Quedó clara la abstracción? Sí, profe. Y bien. Pues con eso cerramos las características de los títulos de crédito. Ujú. Después le vamos a dar el uso de la voz. Le vamos a dar el uso de la voz a Regina Ramírez Nieto. Sí, profesor. Buenos días, Regina, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, Regina, gracias. por favor, platiquemos un poquito de la clasificación de los títulos de crédito, particularmente de los accesorios y los principales, de los accesorios principales, ¿Cuáles nominativos a la orden y al portador. los títulos de crédito accesorios? Exactamente, los accesorios, los principales, los nominativos a la orden y al portador, por favor. Sí, profesor, es que aquí tengo un... Entonces, tengo...
No, profesor, ¿me podría dar tanto tiempo? Es que no tengo ese apunte ya. Ok, le cedo el uso de la voz a Julio Donovan Saldívar. Sí, profe. Dígame. Sí, los títulos, respecto a la clasificación de los títulos de crédito, hablan por favor de los accesorios y principales, de los nominativos, a la orden y al portador. Principal es el que se crea, ¿no? Accesorios son, bueno, no, tampoco lo tengo, profe. Los nominativos a la orden al portador, ¿no? No. Ok, está bien, Julio. Diana Estefanía López Ruiz. Sí, profe. ¿Podrías platicarnos de esta parte, estimada Estefanía? Sí, se clasifican como público y privado. Y los públicos son los que son celebrados entre público y privado. Yo entiendo que podría ser como el banco con un préstamo a un particular. Ujú. Los privados que son entre los mismos particulares. Ah, no, ahí te me confundiste. No, perdón, pensé que estabas hablando de privado. No, los públicos son aquellos que son expedidos por entidades públicas. Por ejemplo, un cheque de tesorería. Por ejemplo, un pagaré, un pagaré expedido por el Infonacot. Ese sería un título de crédito público. Uno privado ya sería de hecho, entre un banco y un particular o entre particulares. Pero particularmente platícame, digo, está bien el público y privado, pero platícame particularmente del principal y del accesorio, del nominativo a la orden y al portador, por favor, de esos. Los nominados son los que están expresamente regulados por la ley, como el cheque, el pagaré y la letra de cambio. Ajá. Y los innominados no tienen una reglamentación expresa. Tengo apuntado que es como las acciones de empresas como títulos de crédito, las acciones. Sí. También los personales o corporativos. Diana, por favor, háblame de los principales y de los accesorios. Ay, no, de esos no tengo apuntado. Háblame de los nominativos a la orden y al portador. No, tampoco creo que lo tengo. ¿Puedo participar, profesor? Claro, María Fernanda. Bueno, yo tengo de los nominativos a la orden, que es cuando se especifica en un título a la persona a la cual cobrará el título de crédito. Y al portador es cuando no hay una especificación respecto a quién lo va a cobrar. Esos serían los nominativos. En los principales tengo que son los que surgen por sí mismos y los accesorios son los que dependen de una acción principal para que se puedan dar. Muy bien, no, está muy bien ejemplificado. Muchas gracias, María Fernanda. Voy a poner en el chat respecto a la clasificación, digo, las características sí las voy a pedir todas. Y en cuanto a la clasificación, particularmente en su examen, van a venir las que les voy a poner.
Esos son los que van a venir, a su examen. Hasta aquí va a venir su evaluación de primer parcial. El lunes de la siguiente semana empezamos exámenes. Este viernes continuamos con el tema de letra de cambio. Por favor, traten de contextualizar un poquito para que puedan aportar en la clase. El examen va a ser 100% oral. Seguramente es un grupo amplio. Seguramente me va a tomar la semana entera de la siguiente semana. Va a ser de la siguiente manera. En el horario de clase, le voy a ir haciendo, le voy a ir haciendo su examen a una persona, es decir, vamos a hacer sesiones privadas en donde van a tener que estar atentos al tablón del Classroom, porque ahí voy a ir poniendo qué persona ingrese al Meet, y solamente vamos a estar esa persona y yo. Vamos a destinarle, no sé, tal vez 5 o 10 minutos. Yo creo que 5 minutos. 5 minutos por examen, en donde se hace una pregunta de donde se desglosará eventualmente pues la evaluación. Un ejemplo sería literalmente preguntarles: háblame de las características de los títulos de crédito y ejemplifícame cada una de ellas. Y ya, con eso. Eventualmente, si vas desarrollándolo, pues muy bien. Por ejemplo, también el mismo tema con la clasificación de las obligaciones, ¿no? Por ejemplo, como le estaba mencionando su compañero, pues dijo muy bien un universo que era las simples y puras, y las modalidades nada más dijo una. Eso le alcanzaría para sacar 6, por ejemplo. Entonces así lo vamos a desarrollar el examen. Va a ser dado el tema y el desarrollo de este. Entonces, hasta aquí dejamos la clase el día de hoy. Y nos vemos el viernes para ya continuar con letra de cambio. Y si alguien llegara a tener duda, destinamos 15 minutitos antes. Raimundo Sánchez, sí, claro, pues ya es el final de la clase. Te exhorto a que me escribas un WhatsApp. Yo voy a abandonar la sesión. Ahí está mi teléfono personal. Puedes escribirme, y cualquier tema, pues digo, no creo que quieras que sepan tus amigos, bueno, tus compañeros. Entonces, pues puedes escribirme y pues por ahí lo tratamos. Hasta aquí dejamos la clase del día de hoy. Nos vemos el día viernes, por favor. Tengan buen día. Hasta pronto. Muy bien. Adiós, profesor.